Esta moto, que como veis necesita una limpieza y una revisión, la compré en junio del 2016 y desde Europa la mandé a Nueva York. Hoy tiene 45.000 kilómetros, de los cuales unos 10.000 más o menos han sido atravesando Estados Unidos de costa a costa por pista o por terracería. Arranqué esta ruta con mi buen amigo Solaris en junio de 2016. Juntos recorrimos los estados de Nueva York, Pensilvania, Virginia y Carolina del Norte, desde Nueva York hasta Asheville. Fueron semanas principalmente de rodaje, de adaptarse a una nueva moto, a un nuevo país, nuevo continente, un nuevo compañero de viaje y sobre todo a una forma nueva de contar las cosas, un nuevo lenguaje audiovisual y narrativo en un país muy desarrollado después de haber estado mucho tiempo en Asia y sobre todo en África. En cuanto a la Transamerican Trail, discurrió principalmente por pistas de tierra y de grava sin mucha dificultad y también por carreteras de asfalto estrecho, durante muchos kilómetros sumergido en estos bosques espesos que parecen túneles vegetales. Comencé además en estos primeros días a ser consciente de la dimensión de las distancias en América del Norte, donde todo es enorme. Y también a la soledad de estos caminos y el peligro que eso conlleva. El accidente de Solaris, que no fue más que una caída tonta en una curva con un poco de barro, nos podía haber pasado a cualquiera, le dejó sin embargo una lesión en el hombro y la moto en una posición que ni siquiera entre los dos podíamos sacarla. De haber ido uno solo y en lugar del hombro lesionarse, por ejemplo, una pierna, aquello podía haber acabado fatal. Tardé 13 kilómetros en encontrar a la primera persona, que eso sí, tardó 2 segundos en venir a ayudarnos. Estas pistas de tierra y de grava en Estados Unidos suelen estar en muchas ocasiones desiertas. Pueden pasar días, y me atrevería a decir que hasta semanas, sin que pase alguien. Aquel percance, y como suele pasar en muchas ocasiones, nos dejó un gran aprendizaje. Unas semanas después de aquello llegamos a Asheville, en Carolina del Norte, y dejamos allí las motos por una temporada. Y ahí se van a quedar. A la vuelta Solaris no pudo acompañarme y seguí yo solo haciendo la Transamerican Trail. Recorrí los estados de Carolina del Norte, Tennessee, Mississippi, Arkansas y Oklahoma. En la retina de todos los que seguís este canal de cerca quedan aquellas espectaculares imágenes del otoño en las Smoky Mountains, las muchas acampadas a vista de dron, los lagos gigantes, el cruce del mítico Mississippi, las dunas de Little Sahara o aquel maravilloso personaje, os acordaréis, que nos enseñó lo más profundo de Estados Unidos. En este pueblo que se llama Alba dimos por concluida la que fue la segunda parte de esta ruta. Y en el capítulo de hoy empezamos la tercera y última. Vamos a ver si somos capaces de llegar hasta Alba. A editar. Veamos qué sale. No está mal, ¿no? Para ser el primer vuelo. Estamos en los bosques de Oregón y este es, os presento a Claudrión III. Ya os explicaré por qué Claudrión. Quería empezar esta historia aquí, aunque realmente esta historia viene de hace unos días. Han empezado a pasar cosas en el viaje que se han empezado a torcer. Los que visteis el capítulo anterior os acordaréis que empecé a tener problemas con el mando del dron, que en un momento dado pensé que lo había solucionado en Portland, pero que al final no me dio tiempo a probarlo. Total, que son las 3:30, casi 4. Tengo que hacer 350 kilómetros hasta el comienzo o final del ATAT, el que para nosotros va a ser el comienzo. No voy a grabar el camino porque es todo autopista, así que nos vemos en el ATAT. Estamos en Battle Rock, que es o el principio o el final de la Transamerican Trail. Yo ya he hecho 2 tramos hasta ahora, que fue desde Nueva York hasta Carolina del Norte y desde Carolina del Norte hasta Oklahoma.
y ahora me falta la otra mitad más o menos. El viaje arranca ahora mismo y la protagonista de los próximos unos 18-19 días va a ser la Transamerican Trail, es decir, el viaje. Va a ser mucho moto y mucho viaje y el tiempo. El tiempo va a ser otro de los protagonistas porque no sé si voy a llegar. Solo sé que a final de este mes tengo que volar desde Atlanta, es decir, lo tengo justísimo. Entonces esta va a ser la historia de los próximos días. El dron no me funciona, no sé, estoy un poco preocupado porque esta parte del viaje especialmente me apetecía mucho grabarla con el dron, así que estoy un poco preocupadete. Y nada más, que eso es todo de momento. Vamos a arrancar, cuanto antes empecemos pues mejor. Bueno, vámonos. Comienza la Transamerican Trail. Nos salimos de la 101 por fin. Se acabó ir hacia el sur, al este. Comienza la pista, piedra suelta. Ya veo que va a haber trozos complicadetes, ¿sí? ¡Vamos ya, al loro! Vamos muy bien. Seguimos dentro del tubo este, entonces no he hecho mucho en falta el dron, porque tampoco se podría volar mucho aquí, hombre, aquí podría hacer un planito, no sé qué, tal. Ahora llevo un run en la cabeza que... Debo llevar unos 30 kilómetros o 40 por esta pista bastante divertida y no la estoy disfrutando de todo porque vengo con la cabeza dando vueltas sobre el tema del dron. Claro, si fueran unas vacaciones todo bien, pero no son unas vacaciones. Yo tengo que grabar este viaje. La historia es que el dron funciona mal, está raro, entonces no tiene casi alcance, lo que hace que sea muy peligroso. Se desconecta. Voy a probar un seguimiento a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Pues que no. El dron volaba muy mal y el alcance seguía siendo el mismo que antes. Se estrelló contra un árbol al perder el control, un caos. Pero el guionista no se conformó con eso y me empezó a mandar mensajes. Y la historia es que la Transamerican Trail, no me sé muy bien la historia, pero creo que originalmente la empezaron dos, un tal Sam y otro que no sé si se llama Kevin, pero a nuestros efectos se va a llamar Kevin. Creo que no se pusieron de acuerdo y entonces en internet hay dos Transamerican Trail, una de pago y una gratuita. ¿Qué tracks creéis que yo me había bajado? Pues los gratuitos, claro. Entonces los gratuitos tienen una ruta azul, una verde, una roja, está muy divertido y muy bien, pero empezaron los errores. Lo primero que pasó es que la ruta azul estaba cortada por tormenta. Road closed 2 miles ahead due to storm damage. Me tuve que ir a la verde. La verde de repente hubo un corte de prohibido el paso, gobierno de Oregón, el sheriff te dispara, como entres por aquí. Primer día de TAT, no funciona el dron. La azul, la primera pista por la que nos metemos divertida, cortada por tormenta. Y la de asfalto se desvía en esto, que se supone que es verde, pero se estaba poniendo graciosa también. Y cortada por prohibido y ahí vamos, te dicen que this area is under sheriff no sé qué. Está el día raro, es el guionista, hay un mensaje en todo esto y no sé cuál es. En fin. Bueno, voy no sé, a buscar una forma de ir hacia el este. Ya está. Algo encontraré. Vámonos. Ya no tenía ruta ni verde ni azul. Entonces empecé a rodear para conseguir engancharla. Y la conseguí enganchar como 50 kilómetros después. He dado una vuelta enorme, pero aquí estoy muy cerquita de la verde. Dime que bajas, por favor, dime que bajas. Bajas, sí, baja. Bien. Y ahí empezó el cachondeo y el caos. Bueno, pues volvemos al bosque. Pues aquí está la TAT. Joder, cómo pica esto para arriba. Me está gustando mucho esta Transamerican Trail del primer día. Bueno. Mira. ¿Ves? Y yo sin dron. Aunque ahora el dron me podía hacer un seguimiento. Pero ¿dónde nos llevas, Transamerican Trail? O sea, ¿dónde nos llevas? No me quedo muy bien, porque como tengo que dar la vuelta aquí... ¡Ah! Me colé. ¿Y ahora aquí? ¿Pero dónde me llevas? Que tampoco es por aquí. Vamos. ¿Y entonces por dónde es? Aquí a la izquierda y aquí a la derecha.
Está mal el track. Sí, unas vistas espectaculares aquí. ¿Pero dónde está nuestra pista? Pues no lo sé, yo creo que está mal la TAT. Pero ¡qué locura! O sea, nos queda esta opción, pero... que alguien me explique, por favor, de qué va esta vaina. ¿Es una broma de mal gusto o qué? Estoy perdido. ¿Qué hago? ¿Me meto por ahí? Esto es un laberinto. Esto es de coña, ¿no? O sea, ¿es un laberinto o no es un laberinto? Vamos. Es que no nos quedan más opciones que volver, ¿eh? Pero ¿cómo me tener que volver? ¿Por donde he venido? Pues nada, nos hemos dado un paseito por el bosque. Muy agradable. ¡Hala! Asfalto. Es lo que hay. Bien, a grandes males, grandes remedios. O sea, ayer fue un berenjenal todo, un caos. La ruta estaba mal, los tracks estaban mal. El dron definitivamente no funciona. He probado todo y después de mucho pensar, porque en el casco se piensa mucho, he decidido que voy a comprarme otro dron. La visa está preparada. Ahora vamos a ver si tienen lo que quiero. Bueno, viene el gran dilema. Mavic con su caja, que la caja cabe perfectamente en la de depósito. Esto no es broma, porque contra las vibraciones que lleva ahí el dron es lo mejor, es el sitio donde menos vibra. Bueno, la otra opción es comprar el mismo que tengo y utilizar todo lo demás, que tengo las baterías y todo lo demás. Y incluso a lo mejor solo es el mando a distancia y puedo usar este mando y luego venderlo tal. En principio sería más racional comprar el mismo. La verdad es que es minúscula. Por otro lado, ayer la Transamerican Trail, hay unos tracks en internet que son gratis, que son los que yo tengo, que son un desastre. Entonces anoche compré por $12 la parte de Oregón de la oficial, de la Transamerican Trail oficial. Y efectivamente los he puesto los dos uno encima del otro. Y en la parte de ayer, efectivamente, hay una parte que está diferente, ¿no? Que creo que fue el origen del caos de ayer, ¿no? Total, que he escrito al de los tracks oficiales y estoy a ver si me ha dado su teléfono, pero no me responde, y estoy a ver si me no sé, si me sponsoriza todos los demás, porque si me tengo que comprar todos, también es dinero, bastante pasta. Ok, thank you so much. Thank you. Bye bye. ¿Qué me dijo Sam? Me dijo que está harto, que a él le copiaron la idea, que la oficial es la suya, que hay gente metiéndose en berenjenales por meterse por pistas de esos tracks y en su web hay una advertencia: en tal sitio, cuidado, que el GPS Kevin te manda a una propiedad privada. Muy majo, le conté mi historia, me ha regalado los tracks, me ha dicho que por favor contara esto en el vídeo, es decir, que si vais a hacer la Transamerican Trail, que sepáis que la oficial es transamericantrail.com. Transamtrail.com, no transamericantrail.com. Y que hay otra, que la podéis hacer si queréis, pero que sepáis que yo los tracks que he probado no funcionan. En fin, que voy a arrancar la moto y a tirar millas. Van a ser días de moto, todo lo que pueda, de acampada y de paz y de tranquilidad. Y con nuestro nuevo juguetito espero contarlo todo muy bien. ¡Hala! ¡Vámonos! Las prisas son muy malas compañeras de viaje y yo generalmente viajo sin ellas, pero en este caso era muy especial porque yo, como bien sabéis, tenía que estar a final de mes en Atlanta para volar a España e ir a las Riders. Eso condicionó por completo esta parte del viaje, pero tuvo también su aliciente en saber si llegaría o no llegaría a terminar la TAT, a este pequeño pueblo que se llama Alva, en Oklahoma. Si llegué o no llegué lo iremos viendo en los próximos capítulos. Y nada más, si os gustan estos capítulos ya sabéis que de vez en cuando podáis, si compartís, se agradece. Cuantos más seamos, mejor. Yo os prometo que iba a lavar la moto, pero es que se ha nublado, entonces va a ser que no. Nos vemos el domingo que viene. Gracias por estar ahí. ¡Chao!